Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Sean muy bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio de webinar FEC, Reforma Tributaria, sus efectos en la familia empresaria. El expositor de hoy es don Cristian Blanch Reyes, abogado, socio fundador de Tax Advisor, profesor del programa LLM de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, presidente de la Comisión Tributaria de la Confederación de la Producción y el Comercio y miembro de la Comisión Tributaria del Colegio de Abogados. Cuenta con una vasta experiencia en materia de asesoría tributaria a las empresas familiares y sus dueños. También ha desarrollado asesorías a familias empresarias en diversas áreas de la economía, generando mecanismos de solución de conflictos que permitan a estas su permanencia en el tiempo, mediante el desarrollo e implementación de protocolos familiares o abordando todas las complejidades de la sucesión. Además de todos estos importantes títulos, Cristian es un amigo de la casa, pues tenemos una larga historia de encuentros y colaboración desde nuestro nacimiento como miembro del Consejo Consultivo. Por tanto, le agradecemos su permanente disposición a compartir sus interesantes análisis sobre temas de contingencia y actualidad en materias tributarias que son tan relevantes y de interés nacional. ¿Qué aspecto más contingente hoy día que analizar las medidas que ha planteado en materia de reforma tributaria el gobierno de Gabriel Boric? Esto ocurre en un ambiente mundial de bastantes cambios e incertidumbres dadas las características y efectos de la pandemia, la guerra en Ucrania y la amenaza de recesión sobre la economía mundial. Por eso, hemos decidido conocer la visión de Cristian en esta materia, dado que el escenario de este año es extremadamente complejo y sin duda impactará también a las familias empresarias de nuestro país. Para los que no me conocen, soy Verónica Cárdenas y luego un año de ausencia en Santiago, me reincorporo a FEC como coordinadora ejecutiva. En FEC, nuestro esfuerzo radica en conectar y potenciar a las familias empresarias que desean fortalecer su estrategia de trascender a través de las generaciones venideras. El webinar de hoy es fiel reflejo de la esencia y propósito de FEC, pues nos interesa que las familias empresarias y sus empresas sean capaces de mantenerse en el tiempo y pasar a las próximas generaciones. Este es nuestro propósito. Como saben, en nuestra página web www.fecchile.cl aparecen publicados todos nuestros eventos, noticias y actividades que vamos haciendo y tendremos también un espacio especial para las charlas grabadas como esta, que quedará para que la puedan revisar en forma diferida. Todo esto se hace con el ánimo de apoyar a las familias empresarias y por supuesto estamos muy interesados de contar con muchas más familias empresarias adheridas a FEC como nuestros socios. Si alguno de ustedes pertenece a una familia empresaria y desea conocernos, no duden en contactarnos. Para los presentes que tengan alguna pregunta en el transcurso del webinar, les pido que las hagan usando el chat de esta plataforma. Las iremos anotando y al final de la exposición tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Ahora ya más sin más, los dejo con Cristian Blanch para que pueda hacer su presentación. Adelante, Cristian. Bueno, muchas gracias, Verónica. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Andrés, por la invitación. Para mí es un placer nuevamente volver aquí a FEC, pero con noticias sobre esta reforma tributaria y su implicancia en la familia empresaria. Lo primero que voy a señalar es que esta exposición yo la hago en razón de mi calidad de profesor y no en representación de ninguna de las entidades o gremios o asociaciones donde me ha tocado participar. Así que desde ya son opiniones personales. En segundo lugar, hay que señalar que esta reforma se acaba de presentar al Congreso. Es una reforma muy gruesa y por lo tanto lo que voy a señalar es un primer análisis de la misma. Independientemente que voy a tratar de ser lo más global para después entrar a cosas más particulares vinculadas con la empresa familiar. Y por último, como introducción, también hay que señalar que esta reforma es la reforma más importante de los últimos 38 años en materia tributaria, tanto por la cantidad de materias que recoge, como con el enfoque que se hace, porque en el año 84, cuando se estableció el sistema de los retiros, el enfoque era ahorro e inversión y recaudación. Y muchas veces la recaudación queda desplazada en la medida que hubiese ahorro e inversión. Ahora el enfoque es distinto
el enfoque es equidad y progresividad y recaudación. Y a veces la recaudación puede quedar desplazada en relación con estos principios, como podría ser la situación de la aplicación del impuesto al patrimonio. Dicho esto, hay que tener presente que los cambios tributarios son 5 proyectos que ha manifestado el gobierno. El primer proyecto, el que vamos a hacernos cargo en esta tarde, que es el proyecto de reforma tributaria hacia un pacto fiscal para el desarrollo y la justicia social. Hay un segundo proyecto que ya está presentado en el Congreso, que es una indicación al proyecto de ley sobre el royalty minero, y dentro de los temas más controversiales que trae un impuesto que se aplica sobre las rentas, no sobre las utilidades. Eh, en tercer lugar, hay un tercer proyecto que va a venir y que no se conoce, que es sobre impuestos correctivos o tributos correctivos, que pueden venir todo tipo de tributos vinculados con la afectación del medio ambiente, eh, y en general se supone que van a venir tributos, por ejemplo, como luego ser impuesto al plástico o a otras situaciones que pueden, que pueden afectar el medio ambiente. La ley de rentas regionales también es otro proyecto que también forma parte de este paquete. El presidente Piñera ofreció y propuso una ley de rentas regionales. Entiendo que hubo un anteproyecto, pero nunca se presentó un proyecto al Congreso. Este proyecto de ley de rentas regionales se va a hacer mucho más necesario y complejo si que el 4 de septiembre se aprueba el proyecto de constitución por la autonomía que traen las regiones, las comunas y las entidades territoriales. eh, y en caso de no se apruebe, igual va a tener un grado de importancia, pero menor. Las modificaciones penales tributarias, otro proyecto más que también anunció el presidente, y este hay que linkearlo con el proyecto de ley que ya está en su último trámite constitucional sobre delito económico, dentro del cual se incorpora el delito tributario, y su primera novedad es que la interposición de la querella criminal ya no va a quedar en manos del Director Nacional de Impuesto Interno, sino en casos calificados va a poder ser iniciada la investigación por el Ministerio Público. Entrando al contenido del proyecto, el proyecto en su artículo primero trae modificaciones al Código Tributario. Estas son las modificaciones más gruesas, a mi juicio, más importantes. Hay un cambio en el método de fiscalización y en el combate de la ilusión y la evasión. El artículo segundo trae modificaciones en el impuesto a la renta, que son importantes porque cambia el sistema de tributación a nivel de empresa y dueño. Se desintegra el sistema en el régimen general. El artículo tercero trae modificaciones al IVA, que son menores en realidad, pero también que tienen importancia. El artículo cuarto trae modificaciones al impuesto de herencia y donaciones. El quinto trae modificaciones a los fondos de inversión y modifica el tratamiento tributario de los fondos de inversión y restringe el tratamiento tributario favorecido a los fondos de inversión privados. El artículo sexto trae modificaciones a la ley de innovación y desarrollo. Esto es lo que más pone énfasis el proyecto, en que el desarrollo y la producción eh, se tiene que fomentar por la vía de la inversión y desarrollo. El artículo séptimo al 11º trae misceláneo. El artículo 12º, muchas modificaciones a aduana. El artículo 13º impone o establece por primera vez, ¿no es cierto?, un impuesto al patrimonio. En realidad no es primera vez en Chile, porque ya en la época del 70 hubo un impuesto al patrimonio que era muy distinto a este, porque este está muy concentrado en un grupo determinado de contribuyentes y el otro era mucho más masivo. Y también el otro se permitía utilizar como crédito contra el impuesto de herencia, donaciones y el impuesto global complementario, cuestión que no hace este proyecto. El artículo 14, un registro de beneficiarios finales.
y finalmente vienen los artículos transitorios. Como ustedes ven, es un proyecto bastante grueso y yo lo que he hecho aquí es comentar algunas de las modificaciones, cómo afectarían a la empresa familiar. En primer lugar, lo primero que debemos señalar es que el proyecto lo que hace es establecer en materia de lo que es la ilusión, es la calificación en sede administrativa de la ilusión. Hoy día, cuando el fiscalizador de impuesto interno está haciendo una investigación de una estructura familiar, supongamos, eh, si descubre que hay una situación que puede ser abusiva de la forma o una simulación, tiene que denunciar esto ante el Tribunal Tributario Aduanero. Lo que se está planteando hoy día es que no se requiere esta denuncia, sino directamente que el Servicio de Impuesto Interno, a través del Director Nacional, emite una resolución e internamente se presenta una liquidación de impuestos en contra del contribuyente por elusión. ¿Ah? Eh, y esto altera la carga de la prueba, altera la situación procesal del contribuyente. Esto se ve agravado porque se elimina el principio de especialidad, que consiste básicamente que cuando hay una situación que está resuelta por la ley, en aplicar una sanción, el Servicio de Impuesto Interno tendría que someterse a esa regulación establecida por la ley. Pero en definitiva, lo que se establece es eliminar el principio de especialidad, que habiendo una norma que regula una situación antilusiva, el Servicio de Impuesto Interno tiene la opción de aplicar la norma general antilusiva o la norma especial antilusiva, y eventualmente las dos, porque esto no queda claro en eliminar el principio de especialidad, lo que evidentemente genera una situación de una carga excesiva para el contribuyente. Eh, por otro lado, ¿no es cierto? El catálogo de la ilusión, que es un catálogo de 60 y tantos casos, 64 casos, que establecen distintos tipos de situaciones que podrían ser consideradas como elusivas y por lo tanto castigadas. Hay varias vinculadas con empresas familiares y este catálogo hoy día lo incorporan en la legislación al definirlo en un artículo del Código Tributario, eh, y ese catálogo en definitiva es indiciario, ¿no es cierto?, de una ilusión, es ilustrativo de una ilusión, pero se dice que no es una interpretación, lo que obviamente no se entiende y está mal reglamentado. Otro tema importante del cambio del secreto bancario. El secreto bancario hoy día, haciendo una investigación del Servicio de Impuesto Interno, tiene que pedir el acceso al secreto bancario al banco y el banco notifica al contribuyente. Si el contribuyente nada dice, se entiende que se opone y es el Servicio de Impuesto Interno el que tiene que demandar la autorización para acceder al secreto bancario al Tribunal Tributario Aduanero. El procedimiento se cambia y se dice que el Servicio de Impuesto Interno va al banco, el banco notifica al contribuyente y el contribuyente tiene que oponerse necesariamente y se tiene que oponer ante el Tribunal Tributario Aduanero. Es el contribuyente el que se opone. Evidentemente esto tiene un costo para el contribuyente y se establece por la norma que el contribuyente no será necesario concurrir con abogado, lo que más que algo favorable, algo desfavorable, porque la vulneración de derechos tampoco comparece con abogado o no es necesario, y muchas de estas vulneraciones de derechos se pierden porque uno no tiene una buena asesoría. Otro tema importante, el denunciante anónimo. El denunciante anónimo consiste básicamente en que eh, la cooperación eficaz que puede hacer la persona que ha sido imputada con un delito tributario para descubrir el delito tributario, si en definitiva coopera, esta cooperación puede ser un antecedente para que el director nacional decida ir con la multa en contra de esta persona y no con la pena privativa de libertad. Y si coopera cuando está en una investigación criminal ante el Ministerio Público, puede bajar hasta 2 grados su pena. Si delata a los demás y coopera y cuenta cómo se hicieron estas maniobras. Y además, si hay una persona, un testigo o un denunciante que pone los antecedentes y producto de esto se aplica una multa a un contribuyente, hay un premio de un 10% de la multa efectivamente aplicada.
La tasación es un problema tremendamente grueso. Nosotros aquí ya hemos comentado la tasación cuando hay aporte a la holding, que el problema es aportar a costo tributario y que no pueda tasar a valor comercial el servicio de impuesto interno, porque es una reorganización empresarial. Las normas de la reorganización empresarial se cambian y, y se amplían las facultades y se restringe la posibilidad de hacer reorganizaciones empresariales a costo tributario por parte del contribuyente. Hoy día están autorizadas cuando son fusiones y divisiones de empresas, bastando que se mantenga el costo tributario. Con la reforma, tanto las fusiones como divisiones de empresas y cualquier otra organización empresarial va a requerir que se justifique que hay una razón de negocio, y si esto no se puede justificar, te van a aplicar valor económico, valor comercial. Por lo tanto, se va a tener que pagar impuestos por esta organización. Esto me parece de una gravedad tremenda. Y además la norma establece que tratándose de organizaciones empresariales internacionales, siempre se va a tener que hacer las transacciones a valor de mercado, lo que obviamente va contra los principios de la OCDE. En la multijurisdicción aquí básicamente consiste que investigando a una persona, el director regional de ICA va a tener potestad para citar personas ubicadas en cualquier lugar del territorio nacional. Va a haber una multijurisdiccionalidad, va a tener potestades dentro de todo el territorio nacional, las distintas direcciones regionales, cuando ellas investiguen a los grupos empresariales. ¿Mm? Eh, los grupos empresariales son aquellos que tienen una actuación conjunta o son una misma unidad económica. Eso es lo que establece la definición del Código Tributario. Y este grupo empresarial, por ejemplo, puede estar unido por relaciones de parentesco. Por lo tanto, las empresas familiares no cabe la menor duda que son grupos empresariales, y por lo tanto, cuando investiguen a Juan en Coyhaique, inicia una investigación y Juan participa con su hermana Elena y con sus padres, van a echar toda la fiscalización. Van a hacer una fiscalización conjunta de todo el grupo empresarial, de Juan, de su hermana, de su tía y de sus padres y de cualquier otro que participe, por ejemplo, en la empresa familiar. Hay una buena novedad para las pymes, eh, es que la tasa de interés moratoria baja de 1,5% mensual a 1% mensual, y además se establece que cuando hay un pacto de renegociación de deuda con la tesorería, por 12 meses no se aplica la tasa de interés. La cuestión es por qué no se le aplica a los demás contribuyentes, solamente a las pymes. ¿Mm? Siendo que esta tasa de interés es una tasa de interés muy alta. En cuanto a la modificación del sistema del impuesto a la renta, la gran novedad es el sistema dual, que consiste básicamente que la empresa paga un impuesto que es de primera categoría, tasa 25% con una tasa de desarrollo de 2%. Esa tasa de desarrollo la va a tener que pagar todo el mundo, porque la posibilidad de tener investigación y desarrollo, que es lo que permitiría evitar esa tasa, es muy poco probable, y los dueños de la empresa pagan un impuesto totalmente independiente, desintegrado del impuesto a la empresa. La empresa paga el 25 más ese 2% de tasa de desarrollo, y el dueño de la empresa, la regla general, que va a pagar un impuesto a las rentas del capital, el IRC, que es de una tasa proporcional de 22%. Esa es la regla general. Y por lo tanto no utiliza como crédito, no tiene necesariamente que ir como renta afecta en los actos complementarios. Eso sí es una renta exenta en los actos complementarios, por lo tanto se considera para progresividad. Ahora, en el evento que el dueño de la empresa sea un contribuyente de impuesto adicional, que está sujeto a una jurisdicción que tiene un convenio para evitar la doble tributación con Chile, se mantiene el sistema integrado. Es decir, ese contribuyente recibe la utilidad y tiene que pagar 35% y utiliza como crédito el impuesto de primera categoría pagado por la empresa. Hay otro efecto que se produce con la reforma que hemos denominado la tributación en cascada. Cada vez que se distribuye la utilidad y esa utilidad distribuida no ha pagado el impuesto de primera categoría o ha pagado el impuesto de primera categoría con una tasa inferior a la tasa vigente al momento de ser distribuida, va a tener que pagar impuesto de primera categoría. Si a quien se le distribuye es un contribuyente final,
el impuesto de primera categoría lo tiene que retener y pagar la empresa que distribuye. Si se distribuye a una empresa de primera categoría en Chile, es el receptor el que va a tener que reliquidar, ingresar el dividendo más el crédito, engrosar la base de su renta líquida imponible y pagar el impuesto de primera categoría y utilizar como crédito el impuesto de primera categoría, la tasa que ya se había pagado. Aquí hay un tema que afecta directamente en la vida y corazón de las empresas familiares, que es el impuesto a las holding. Todas las sociedades pasivas, que aquellas que más de un 50% tengan participaciones en otras empresas o tengan actividades inmobiliarias, que son todas las holdings que tienen las empresas familiares y que nosotros promovemos como una medida de que haya una sola voluntad frente a las empresas operativas, hace que toda la utilidad acumulada en esas holdings tenga que pagar anualmente un 1,8% de impuestos. Ese 1,8% de impuestos es a las utilidades retenidas. Es un verdadero impuesto al patrimonio para las empresas holding pasivas. Y de esta manera, lo que se está haciendo es, más que premiando el ahorro de la inversión, se está castigando el ahorro de la inversión con esta tasa. La explicación de esta tasa, que esta es como es un crédito que tiene, porque está pendiente de la tributación a nivel de contribuyente final, y se ha cobrado una tasa de interés, pero este patrimonio de estas empresas está invertido en actividades productivas y actividades pasivas a su vez, por lo tanto, debería haber una discriminación y no castigar cuando estas utilidades menos tienen una actividad productiva subyacente. Ahí se limitan las pérdidas tributarias, no es que se pierdan, sino que año a año tú puedes ocupar un máximo de pérdida tributaria, que no puede exceder el 50% de la renta líquida imponible de la empresa. O sea, si yo tengo pérdida tributaria y tengo el primer año utilidad, no voy a poder compensar toda la pérdida. Por la mitad de la utilidad voy a tener que estar pagando impuestos y voy a tener que arrastrar esa pérdida hacia adelante. Lo que hace, evidentemente, es anticipar por parte del fisco los recursos que genera la empresa, que no se alcanza a recuperar en relación con lo que es eh, los flujos o las pérdidas que venía arrastrando. Se crea un impuesto sustitutivo igual que el ISFUT. ¿Se acuerdan ustedes que existe un ISFUT? Se crea un ISUA, que es un impuesto sustitutivo al RUA, que es el registro de utilidades acumuladas, que es un nuevo registro. Se crea un impuesto sustitutivo al Fondo de Utilidades Retenidas, que se llama ISFUR, y se crea un impuesto sustitutivo al REX, al retiro de excedentes financieros, o el registro de excedentes financieros. En el caso del ISUA, es de un 10% y va a regir los años 22, 23 y 24, y un 12% el año 25, 26. Es bien largo y es una manera de anticipar la utilidad por parte del fisco. En el caso del ISFUR, la tasa es un 15% y rige los años 22, 23 y 24. Y en el caso del ISREX, como no ha pagado impuesto de primera categoría, la tasa es de un 32%. Hay cambios en los impuestos personales. Básicamente ustedes saben que el impuesto global complementario tiene 8 tramos. Y aquí lo que se hace es subir los últimos 4 tramos, tanto las bases como las tasas, con un marginal de 43%. Lo que había recomendado la OCDE es que los 8 tramos disminuyeran a 4 tramos y además que se disminuyera el tramo exento, porque hoy día, ¿no es cierto?, el sueldo promedio no paga impuesto a la renta, en cambio el sueldo promedio en los países OCDE sí paga impuestos. Pero esta recomendación no fue acogida, al menos en esta primera etapa. Sí, hay que comentar una novedad de que se pueden deducir del impuesto global complementario las rentas de arrendamiento y los gastos en cuidados personales de menores de 2 años y de personas que tengan limitaciones.
ciertos impedimentos físicos. Y esto sí parece una buena noticia, independientemente que se haya restringido el uso de los intereses por crédito hipotecario a una sola propiedad. En los impuestos a las ventas servicios también hay novedades. Y la primera novedad es que se elimina como hecho grabado el arrendamiento de inmueble amoblado. Ahora, ¿cuál sería la razón de por qué se elimina este hecho grabado? Aparentemente hay distintos grupos de inmobiliaria, ¿no es cierto?, que en el fondo construyen un inmueble y posteriormente lo amueblan y lo arriendan amoblado y por lo tanto recuperan todo el IVA asociado a la construcción, y el arriendo del inmueble amoblado genera un débito chico y por lo tanto hay ahí un arbitraje en cuanto a la mecánica que establece la ley del IVA. Aparentemente, la idea era evitar ese arbitraje tributario que se daba en materia de lo que era el inmueble amoblado, que además la base imponible era equivalente al 11, se podía deducir el 11% de la deuda fiscal, que se suponía que era la parte que correspondía al inmueble. Otra modificación importante en materia de IVA se da en cuanto a la reclasificación de la venta de activos fijos. Hoy día lo que establece la norma es que si yo tengo un activo fijo y yo tuve derecho a aprovechar el crédito fiscal IVA cuando construí ese activo fijo, cuando lo compré, al momento de que yo venda ese activo fijo, siempre voy a tener que vender con IVA, más 19%. Entonces se modifica el artículo octavo letra M de la ley del IVA y se dice que aquí Impuesto Interno va a poder tasar la operación, y además se le incorpora una norma de control que señala que en la medida que tú vendas acciones o derechos sociales de una compañía, o bonos o deudas convertibles en acciones o derechos sociales de una compañía, que tenga en más de un 50% activos fijos, ya sean muebles o inmuebles, cuya venta en forma individual podría quedar grabado con IVA, por tener como activo subyacente en el 50% más este tipo de activos, en la medida que vendan más del 20% de participación en la compañía, eso va a constituir un hecho grabado con IVA. Esta es una norma de control nueva, y señala además que para aplicar esta norma de grabar con IVA el continente y no el contenido, es necesario acreditar que se trata de una reorganización empresarial que ha tenido por objeto eludir el pago del impuesto. En el caso de los DFL número 2, acuérdense ustedes que lo último que quedaba es que hasta 2 DFL2 por contribuyente quedaban con el beneficio tributario, y lo que hace el proyecto es eliminar lo último que quedaba. Se elimina que las personas que tienen DFL2 ya no van a poder generar rentas de arrendamiento no grabadas con impuestos, van a estar grabadas ahora. Y en segundo lugar, si fueron primeros adquirentes de un DFL2, la donación o la sucesión respecto de ese DFL2 va a estar grabada con impuestos. Estas dos modificaciones entrarían a regir el 1 de enero del año 2023, según propone este proyecto de ley. Sí les debo comentar que la ley 21.420 de febrero de este año, que fue la última reforma tributaria que tuvimos, que fue el gobierno anterior, modificó el DFL2 y eliminó la franquicia respecto a aquellas personas que habían adquirido DFL2 antes del noviembre del año 2010, que fue la fecha en la cual se limitó el beneficio a 2 viviendas por persona natural, excluyendo a las personas jurídicas de este beneficio. Por lo tanto, hoy día no se justificaba eliminar estos 2 DFL2, porque el que tiene más de 2, aun cuando lo haya adquirido antes de noviembre del año 2010,
en virtud de la última modificación de la ley 21.420, a contar del 1 de enero del año 2023, perdía el beneficio. Este es un beneficio que afecta a la construcción y a las compañías inmobiliarias, y en definitiva también afecta el acceso a la vivienda, y muchas personas tienen uno o dos DFL2 como una alternativa a su pensión. Y por lo tanto afecta el ahorro nuevamente y la inversión de las personas naturales. En cuanto a la ley de impuesto de herencia y donaciones, también hay cambios, y el cambio más importante es cómo se valorizan las empresas para la base imponible de este impuesto. Las tasas no cambian, los tramos no cambian, cambia la valorización de la base imponible. Y lo que señala la norma es que las empresas se tienen que valorizar según su valor económico. Que es el mismo sistema de valorización que establece el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio establece el mismo sistema de valoración, que es el valor económico, distinguiendo si son empresas que han sido auditados su estado financiero o no han sido auditados su estado financiero. Tratándose de bienes raíces de personas naturales que han fallecido o que donan sus bienes raíces, se mantiene como base imponible el avalúo fiscal. Esto es bien curioso porque todos pensábamos que aquí se iba a establecer también el valor económico, valor comercial, pero en el caso de los bienes raíces de personas naturales se mantiene este beneficio, independientemente que el avalúo de los bienes raíces va subiendo cada 4 años con los avalúos que hace la autoridad. Las donaciones revocables hoy día no están afecto a impuestos, y se modifica esto, y las donaciones revocables se graban con impuestos producto de la reforma. Y finalmente se elimina el beneficio tributario que había establecido la reforma de Piñera, en cuanto a que uno podía donar un 20% de la renta líquida imponible, o de la renta global imponible, o del impuesto único del trabajo anualmente, con un tope de 250 UTA, sin necesidad de que hubiese insinuación de donación, y quedando exento el impuesto de herencia y donaciones, salvo para el caso de los legitimarios cuya sucesión se pudiesen acceder dentro de los próximos 10 años. Muy bien, esta norma se elimina. Y finalmente, con esto voy terminando, es la situación del impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio no cabe la menor duda que es lo que más afecta a la empresa familiar, ¿ah? El impuesto al patrimonio, porque la empresa familiar lo que pretende precisamente es que su patrimonio continúe en el tiempo, y este patrimonio, ¿no es cierto?, permanezca y vaya creciendo. ¿Qué es lo que establece el proyecto de ley? Establece en primer lugar que las personas naturales con domicilio o residencia en Chile van a estar grabadas con el impuesto al patrimonio. ¿Qué significa esto? Que para no estar grabado con el impuesto al patrimonio, yo no tendría que tener ni domicilio ni residencia en Chile. Y en la práctica esto implica que tendría no solamente que ubicarme físicamente fuera de Chile por más de 183 días, sino además lo que tendría que hacer es liquidar la fuente principal de mis negocios en Chile y trasladarla al exterior. Porque mientras yo mantenga la fuente principal de los negocios en Chile, independientemente que físicamente esté afuera, sigo teniendo un vínculo con el país a través del domicilio, y por lo tanto, desde ese punto de vista, sigo estando afecto al impuesto de herencia y donación. Y por esta razón, la relocalización, una cosa es la relocalización de los fondos, que yo la inversión que tenía en Chile la invertía afuera, y otra cosa muy distinta es la relocalización de la familia, que tengo que entrar a liquidar todo y relocalizarme, que es bastante más duro. La base imponible de este impuesto es la diferencia entre los activos y pasivos del contribuyente. Digo esto
porque en el proyecto de ley que se presentó al Congreso hace un par de años atrás sobre el impuesto al patrimonio, que se planteaba como un impuesto por una sola vez, se decía que la base imponible era el patrimonio bruto. Y nosotros sabemos que, de acuerdo a las normas de contabilidad y de acuerdo, digamos, al patrimonio jurídico, es el activo menos el pasivo del patrimonio. No puede ser bruto, siempre es neto. ¿Ah? Y por lo tanto uno puede descontar los pasivos. Pues bien, esta norma no se equivoca en eso y descuenta activos y pasivos. Ahora, hay una norma especial que habla de los TRAS y señala esta norma que tratándose de los TRAS, en la medida que el TRAS sea un TRAS revocable, el que tiene que pagar o tiene que incorporar el patrimonio del TRAS a su patrimonio para el pago del impuesto es el settlor, el que constituye el TRAS. En cambio, cuando el TRAS es irrevocable, el que tiene que declarar en su patrimonio la participación en el trust son los beneficiarios. La pregunta es, tratándose de un trust irrevocable que pone el abuelo en favor de los nietos, y los nietos no tienen derecho a ese trust porque no se han cumplido las condiciones, y no obstante ser beneficiarios, no tienen derecho a recibir ni un cobre, ¿de dónde van a sacar la plata para pagar impuestos al patrimonio, digo yo? Además, lo que establece la norma es que se debe incorporar al patrimonio del padre o la madre el patrimonio de los hijos no emancipados, ¿no? Que son los hijos menores de 18 años. Como yo les decía aquí, los bienes en general se tasan según el valor económico de los activos, ¿ah? Que es lo mismo que señalaba la ley de impuesto de herencia o donaciones, es el valor económico de los activos. Se excluyen para calcular el patrimonio las donaciones recibidas el mismo año en que se tenga que pagar el impuesto. ¿Mm? Y también se excluyen para calcular el patrimonio los saldos previsionales obligatorios, solamente la cuenta de capitalización individual, pero no las cuentas, ¿no es cierto?, de cotización voluntaria, ni la APB ni tampoco, ¿no es cierto?, los depósitos convenidos. Además, hay una norma muy restrictiva que vale la pena señalar, sobre todo que se da bastante en las empresas familiares cuando, en definitiva, adquieren ellos la participación del padre y la compran, muchas veces quedan con una deuda. ¿Ah? Entonces tienen el activo, pero tienen un pasivo, porque todavía deben eso que no se lo han pagado. Y la norma señala que esos pasivos no se pueden descontar. Los de pasivos que tengas con relacionado no se pueden descontar para calcular la base imponible del impuesto al patrimonio. Y si no es relacionado, es necesario además cumplir con un requisito adicional, que no hayan sido adquiridos que hayan sido adquiridos, perdón, para financiar un activo o una ampliación o reparación que hubiese aumentado su valor, cuestión que habrá que acreditar. ¿Mm? Estamos a Ahora, 5 minutos, Cristian, perdona que te interrumpa, pero el tiempo pasa volando. gracias. Entonces, fíjense ustedes que, en definitiva, si ustedes tienen una ampliación que hicieron en la casa, en definitiva, van a tener que acreditar que ese crédito o ese pasivo tuvo relación con el valor del activo, que es parte de la base imponible del mismo impuesto. Ahora, también se permite hacer deducción de los pasivos bancarios y ahí a mí no me queda claro si siendo pasivo bancario se admite automáticamente el descuento o debe cumplir o no con la condición anterior. A mí me parece que siendo pasivo bancario no debería someterse a estas restricciones y solamente aquellos pasivos que no fueren bancarios son los que podrían acogerse al anterior. Ahora, ¿cuánto es el impuesto que hay que pagar?
este impuesto, un impuesto progresivo por tramo, y el tramo exento son de 6.000 unidades tributarias anuales, y estamos hablando aproximadamente de 4.193 millones de pesos. En el exceso de las 6.000 unidades tributarias anuales y hasta 18.000 unidades tributarias anuales, es decir, 12.581 millones de pesos, la tasa es de un 1%. Y en el exceso de las 8.000 unidades tributarias anuales, es decir, más de 12.581 millones de pesos, la tasa es de un 1,8%. Hay que señalar que este impuesto tiene créditos y se puede utilizar como crédito para este impuesto el impuesto a las utilidades retenidas del 1,8% que se aplica a sociedades holding o sociedades de inversión. Entonces, ese impuesto yo lo puedo aprovechar en la proporción o en la participación que participo en esa compañía que fue valorizada para los efectos de calcular la base imponible del impuesto al patrimonio. Además, yo puedo descontar el impuesto al lujo. Acuérdense ustedes que Piñera recientemente creó un impuesto al lujo sobre los bienes, helicópteros, aviones, automóviles de determinados valores, ¿se acuerdan? Y este impuesto al lujo también se puede descontar. ¿Por qué? Porque ese mismo activo está incorporado dentro del patrimonio. Y finalmente también se pueden descontar las contribuciones de bienes raíces y la sobretasa de bienes raíces. Además, en esta misma norma se establece que es posible que el contribuyente pida y solicite impuesto interno o un certificado de pérdida de domicilio o residencia. Este certificado de pérdida de domicilio o residencia, lo que hace impuesto interno es hacer una auditoría al contribuyente y ver si la fuente principal de su negocio está fuera de Chile, y en esos casos le aplica una tasa de impuesto, ¿no es cierto?, de salida del país o de la jurisdicción, de la potestad tributaria del país, y esta tasa es una tasa de un 5% que se aplica dentro o sobre un determinado monto que establece la norma. El famoso exit tax. Esta declaración y pago, ¿no es cierto?, se tiene que hacer dentro del año siguiente, y en definitiva uno puede solicitar al Servicio de Impuesto Interno que en definitiva se pueda postergar en 3 meses el pago del impuesto al patrimonio sin que se devenguen intereses, porque ustedes comprenderán que la posibilidad de hacer caja para pagar este impuesto al patrimonio depende de la composición de los activos y pasivos que tenga cada contribuyente, y por lo tanto la situación normalmente se va a tener que traducir en muchos casos de que las personas naturales van a tener que endeudarse para los efectos de poder cumplir con esta obligación tributaria. Eso es, Verónica, y quedo atento a cualquier consulta que pueda existir. Perfecto. Te pido que dejes de compartir tu presentación. Perfecto. Te doy las gracias, Cristian, por tu interesante presentación, y ahora dejo con ustedes a nuestro presidente ejecutivo, Andrés Vidal Infante, quien hará de moderador y procederá a formular preguntas a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Verónica. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Cristian, nuevamente tu participación y disposición a estar con nosotros en estos webinars, y además anticipándonos a lo que viene, que es la conversación después legislativa de este proyecto. Yo quedé bien impresionado, la verdad que hay una cantidad de cambios importantes en todos los ámbitos, algunos que van a pegar más fuerte que otros a las familias empresarias, y por supuesto que hay que estar preparados, ¿eh? Hay que empezar a moverse con esto.
En primer lugar, a mí me llama mucho la atención y te quería preguntar respecto, ¿por qué hay como un castigo al holding familiar cuando supuestamente esto lo que precisamente persigue los holdings es poder organizarse en una cosa legal que al final impida que quede todo en las operativas y con todo lo que tú conoces que es una complicación para poder ir adelante, sobre todo cuando se producen separaciones o fallecimientos o ese tipo de cosas? La explicación de eso, Andrés, es que hay una utilidad que ha pagado el impuesto de primera categoría y a veces no ha pagado ningún impuesto de primera categoría. El caso de todas las platas que tienen los FIP y que los FIP han distribuido los Family Office, no han pagado impuestos de primera categoría. Entonces son utilidades que están reinvertidas sin un pago de impuestos. Entonces la filosofía detrás de la reforma es decir, mire, usted va a postergar eternamente hasta el momento que retire por el contribuyente final el pago de ese impuesto. Y por lo tanto, a mí no me parece, y esa deuda yo se lo voy a empezar a cobrar con una tasa de interés. Y muchos han dicho que esto viene de una propuesta que hizo el ministro de Hacienda, o cuando era ministro de Hacienda, el señor Velasco, de la presidenta Bachelet. Ahora, personalmente, yo tengo otra mirada de esto, porque hay que pensar que estos fueron utilidades generadas con bajo otro sistema tributario que lo generó el Estado, independientemente del gobierno que lo haya propiciado, pero el Estado generó e invitó a los contribuyentes a tener un régimen tributario, a ahorrar e invertir y con eso te premiaban. Obviamente que si ese ahorro en inversión se traduce en inversiones que no existen o en contabilidad, ¿no es cierto?, creativa, como dicen, que sean sancionados y penados. Pero las personas que se sometieron a este sistema de buena fe y por lo tanto tienen invertida su negocio o sus utilidades en compañía operativa, que es el activo subyacente, no tiene por qué ser castigada, tiene que ser premiada. Y eso es lo que no se entiende de este 1,8%, que es un impuesto al patrimonio que, a diferencia de las personas naturales, empieza a correr, hay un tramo exento de 6.000 UTAs. Aquí no. Aquí el 1,8 es por una utilidad que tengas tú. ¿Ah? Eh, entonces, a mí me parece que es un enfoque distinto, el que tiene este proyecto y la gran deuda que tiene este proyecto es dónde genera empleo, dónde genera actividad económica, porque el apostar en investigación y desarrollo es cosa de hacerse cargo de lo que sucedió en el derecho comparado, que son muy pocas empresas que pueden acceder a eso. Entonces, la tasa de impuesto de primera categoría, que aparentemente es 25, si tú no tienes investigación y desarrollo, te va a subir a 27. Aquí la tasa promedio OCDE es 23,8. Entonces nosotros deberíamos haber dicho, bueno, ¿sabes qué? 24% de las empresas o 23%, ahí pones tú un incentivo en actividad económica. Le pones, ¿no es cierto?, una zanahoria al empresario. Hoy día no tenemos ninguna, la única que tenemos son palo aquí, palo allá, palo acá. Ahora, el otro tema de la investigación de los grupos empresariales también es otro tema complicado, porque si la calificación de la ilusión la va a hacer directamente la autoridad como juez y parte, y no lo va a hacer el tribunal como lo hace ahora, los derechos de los contribuyentes se ven disminuidos. Hoy día supimos que renunció el defensor del contribuyente, porque tuvo diferencias con el gobierno. No tenemos subdirector de la Defensoría del Contribuyente, no tenemos consejero de la Defensoría del Contribuyente desde que entró en vigencia en febrero del año pasado. Entonces, ¿los derechos del contribuyente dónde están? No están Sí, los derechos del contribuyente. tengo hartas preguntas, así que vamos a ir dándole para adelante y a lo mejor un poquito más corto porque el tiempo nos va a pillar. Primero, a mí me llama la atención de que hay un eufemismo en Chile porque estamos haciendo reformas tributarias y esta, por supuesto, no es la primera ni va a ser la última, pero hemos tenido todos los gobiernos pasados que van a hacer su reforma y al final la reforma es un incremento, no es que es una reforma que diga va a simplificar, por ejemplo, el sistema de pagar impuestos, va a ser una menor tasa y por lo tanto hay incentivos a la producción, a la contratación y otros, sino que en general es aumento. Entonces,
hablando de lo que es el derecho comparado, ¿cómo ves tú otros países, cómo incentivan otros países a que las familias empresarias, por ejemplo, con el tema de la herencia o el mismo tema que tú mencionaste del patrimonio, cómo ayudan y cómo, pues, a contrario Censum, nosotros no estamos ayudando? Mira, el caso de España, por ejemplo, que ellos tienen impuesto al patrimonio y tienen impuesto a herencia o donaciones, ellos tienen una exención para las empresas familiares. Están exentos, cumpliendo ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la empresa familiar da trabajo, ¿no es cierto? Tiene una mirada de más largo plazo, tiene una relación distinta con sus trabajadores y por lo tanto la aprecian. ¿Ah? Entonces quizás lo que habría que hacer es traer esa experiencia comparada a nuestros legisladores y en el fondo, digamos, Permearlo permearlo, claro, para que y que se hagan cargo de eso. sí. Ahora hay otro tema que tú mencionaste que sobre este tema del impuesto patrimonial, que es a las personas que tienen residencia a domicilio y el principal fuente de sus negocios en Chile. ¿Cómo se pierde esto al final? ¿Va a obligar a algunas familias a trasladar sus residencias y negocios a otras partes? ¿Qué incentivo estamos dando? Claro, mira, porque aquí hay dos cosas. Todas las personas que tienen doble nacionalidad, por ejemplo, pueden trasladarse al lugar donde tienen la otra nacionalidad y permanecer no como turistas, sino cuantas veces estimen conveniente. Entonces, lo que algunas personas que no tienen acceso a esa doble nacionalidad tienen lo que llaman las famosas visas Gold. La visa Gold es la que te permite permanecer más tiempo y trabajar incluso en esos lugares haciendo una inversión en Italia, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en España, en Portugal o en distintas jurisdicciones. ¿Ya? ¿Ya? Y todas tienen distintas características. Eso te permite tú trasladarte tú y tu familia. ¿Ya? Hace una inversión, $500.000, te compras un bien raíz, tiene eso y no viajas, no vas para allá. La ventaja que tiene esa Visa Gold es que no te transforma en un contribuyente tributario allá. Tú no tienes que tributar por tus rentas de fuente mundial allá. Solamente tributas por las rentas de fuente local de allá. Entonces, te permite tener una posibilidad de viajar con tú y con tu familia y en definitiva, pero con eso no significa que tú dejes pagar impuestos en Chile. Tú lo único que estás haciendo es buscando un lugar para llegar, nada No, más, ese es y el para problema trabajar y todo. Ahora, estamos echando de alguna manera a las personas que tienen mayor está bien, pues patrimonio. lo que pasa es que la gente lo primero que hizo fue trasladar todo lo que son los capitales golondrinas que llaman. Toda la gente que tenía La inversiones aquí liquidez. en Chile, la tenía metida aquí en Chile, dijo, oye, me hacen un corralito, voy a sonar, se acogió el Food, sacó la plata como inversión natural e hizo una inversión afuera. ¿Por qué? Porque cualquier cosa tengo la inversión afuera. Pero con esa inversión afuera no ha cambiado de domicilio, porque aunque tenga la visa Gold y viaje para allá, porque aunque vaya y se quede allá y no vuelva más, no ha cambiado su domicilio en la medida que la fuente principal de su negocio está en Chile. Entonces, cuando tú tienes la empresa familiar y tienes que entrar a liquidar la empresa familiar, ahí esa variable emocional es muy fuerte en la empresa familiar. Y es una variable que al menos yo no conozco ningún cliente nuestro que la haya tomado. El otro, de capital golondrina, de trasladar, de buscar la visa Gold, eso hay mucho. Pero derechamente relocalizarse significa liquidar la cuestión y salir de la potestad tributaria chilena, generando la fuente principal de tu negocio en otro país, donde vas a ser bienvenido. Sí, el tema también, otro tema es el tema del secreto bancario. Esto de que tener que cargar el peso de la prueba en el contribuyente, y tú mencionabas que no siempre el contribuyente tiene los recursos para tener que hacer eso, ¿es algo común en el mundo o somos innovadores en eso en Chile? No, en ese sentido el mundo es bastante más agresivo que nosotros. Ya. Y en todo caso, el hecho de que hayan cambiado el tema de que antes tenía que impuesto interno ir al tribunal y ahora uno se tiene que poner ante el tribunal, claro, es un problema, pero no es tan grave porque igual hay un tribunal de por medio. Mucho peor sería que impuesto interno se pudiera imponer en forma directa, que es lo que sucede, por ejemplo, con el 85 bis que se acaba de aprobar y es ley,
que obliga a los bancos de instituciones financieras a remitir los saldos diarios, semanales o mensuales de las cuentas financieras sobre 1500 UF. Esa es una información que es automática, sin control judicial y a granel. En el otro caso es una investigación determinada que te notifican y con un control judicial. O sea, una cosa es en la Fishing Expedition, que yo tiro la red de pesca para decir pesco algún pescado, y otra cosa es cuando hay una investigación judicial, o ya sea civil, en una justificación de inversiones, por ejemplo, una tasación, o una investigación en un tema de delito tributario o de elusión tributaria. Perfecto. Oye, como tenemos poco tiempo, voy a meterme derechamente al chat, que hay algunas personas que amablemente nos están colaborando. Entre ellos tenemos acá a Miguel Prieto, que hace una pregunta, y que esta pregunta yo creo que hay muchos de los presentes que están preocupados, que es el tema del IVA en los arriendos, ¿ah? Dice, desde el punto de vista del arrendador, una compañía inmobiliaria que arrienda casas, pero no amoblada, y que hoy factura exenta de IVA. ¿Hay cambios en el IVA en estos casos, en el presente o en el futuro, en los proyectos de la reforma tributaria? No hay cambio respecto al arrendamiento de inmuebles que no lleven IVA. Perfecto, perfecto. Acá Juan Francisco Astauraga también pone la tasa del 1,8 de las utilidades acumuladas. ¿Se aplica a las utilidades acumuladas actuales o a las que se vayan acumulando en el futuro? Es una buena pregunta, pero a mí me parece que son las utilidades acumuladas actuales. Porque una vez que entre el régimen, el año 2025, va a quedar totalmente desintegrado el sistema, por lo tanto no hay necesidad. Porque la justificación de aplicar este impuesto a la utilidad acumulada es porque no ha terminado de cumplir con su obligación tributaria. Perfecto. Raúl Burgui nos está preguntando qué pasará con los leasing en el 2022 y 2023. ¿Serán gastos para efectos tributarios? Bueno, ahí hay un cambio en relación con los leasing, en el sentido de que se va a aplicar el tratamiento financiero del leasing, y no el tratamiento tributario. Eh, entonces, en definitiva, nuevamente, este cambio ya en algún minuto eh, lo había, eh, lo había, eh, lo había planteado Piñera en la reforma tributaria anterior. Esto simplemente es continuar con lo mismo que había antes. Ok. Acá tenemos a Arnaldo Flores, que aprovecho de saludarlo, miembro del directorio de FEC. Dice, ¿quién pagaría el impuesto al patrimonio y los impuestos de dividendos que paguen las empresas a sus socios personas naturales cuando existe un usufructo vigente? Ya, ahí el impuesto al patrimonio lo paga la persona natural. ¿Ah? La persona natural. Y la persona natural va a tener que considerar, en definitiva, valorizar ese usufructo o esa nueva propiedad o lo que tenga, ese activo, para poder ver cuál es la base imponible de ese impuesto. ¿Mm? Evidentemente, si tenía la plena propiedad, va a costar más el activo, y si tenía un usufructo o una nueva propiedad, va a costar menos. Ahora, ¿cuánto menos o más va a costar? Vamos a tener que aplicar estas normas de valor económico, que como tú ya anticipas, van a ser bastante más complejas, porque en el caso del usufructo, yo tengo que medir el cálculo actuarial en fondo, sobre todo si un usufructo vitalicio, de cuánto va a durar esa persona, eh, para ver cuál es el valor económico de la nueva propiedad, que en algún minuto, cuando la otra persona fallece, voy a hacerme la plena propiedad. Eh, entonces, son partes de las complicaciones que trae este impuesto al patrimonio. Ahí les quiero comentar que también se consideran como activos, que es una cosa bien curiosa, que si ustedes constituyeron una fundación en el exterior, estas fundaciones de interés privado en el exterior, e aportaron parte de su patrimonio a esa fundación, y administran esa fundación, pero ya es de la fundación, por haber aportado ese patrimonio también ustedes lo tienen que pagar como parte del impuesto al patrimonio. O sea, todo lo que es tras, fundaciones, sociedades en el exterior, todo ese artilugio jurídico de protección patrimonial, se levanta el velo corporativo
e ingresa impuesto al patrimonio a recoger todo ese inventario para la base imponible del impuesto. Perfecto, Cristian, para ir Perdón, cerrando. lo que va a ser bien complejo la determinación de ese impuesto y va a requerir de una tasación de un experto. Sí, para ir cerrando ya, porque tenemos que cumplir con los horarios y ahí Verónica siempre nos va a llevar de la mano. Te quiero hacer una última pregunta o comentario, que es el tema de la valorización de los activos en el caso de los holding, cuando hay la tasación, digamos, de este patrimonio, cuando se hace el aporte a un holding y que causa un perjuicio más o menos importante, porque obviamente ahí no hay caja y sin embargo podría darse el caso que tengan que pagar un impuesto por ese aporte. Y desde el punto de vista operativo, para la gente que nos está escuchando hoy día, las familias empresarias en general eligen una buena forma de administración a través de holding, de tal manera de poder arriba tener todas las diferencias o transferencias de capital o patrimonio, pero no abajo en las operativas que les causa mucho problema. ¿Qué nos puedes comentar? Claro, ahí claramente la reforma lo que hace es intervenir las estructuras de organización de las compañías. Te las interviene que cada vez que hay cascada holding, te aplica una tasa de impuesto y asimismo te la interviene porque cualquier organización empresarial que haga las compañías localmente tienen que tener una legítima razón de negocio, cuestión que va a ser calificada por la autoridad, por lo tanto te va a limitar. Hoy día las fusiones y las divisiones uno las puede hacer. Impuesto interno, lo único que tiene que mirar es que se mantengan los costos tributarios. Eso ya no va a ser así. Las fusiones y las divisiones también van a ser objeto de tasación, no solamente las enajenaciones, sino las asignaciones de patrimonio, lo que es muy grave. Entonces se hace todos los días. Y cuando hay organizaciones empresariales en el exterior, esas van a ser objeto de tasación y no van a tener problema de asignarse a costos, lo que también es muy grave. De alguna manera se produce la desintegración de los impuestos pagados en el exterior también, porque los impuestos pagados en el exterior, cuando tú investiste en el exterior y pagaste impuestos, esos impuestos hasta ahora tú lo podías ocupar como crédito contra los impuestos en Chile, y en forma bastante amplia. Hoy día se restringe el uso de los créditos pagados en el exterior. Se produce una desintegración de los impuestos pagados en el exterior. Entonces, las cargas tributarias de todas las estructuras de las compañías cambian en función de su estructura jurídica y en función de la interposición de la holding, que es algo esencial de la mano con la empresa familiar. ¿Y qué Bueno, decir con el impuesto al patrimonio? muchas gracias, Cristian. Verónica, el micrófono es tuyo. Muchas gracias a todos por su participación. Ha sido un evento muy importante para todos los presentes y esperamos que la información haya sido de utilidad. Les recordamos de nuestros próximos eventos. Un ciclo de webinar por las dos posiciones respecto a la nueva Constitución. El primero será el día jueves 18 de agosto sobre la opción del apruebo con el ex constituyente Benito Aranda, quien estará acompañado por la abogada constitucionalista Miriam Enríquez. Continuaremos el jueves 25 de agosto con un webinar sobre la opción del rechazo. En él estará la ex constituyente Teresa Marinovich y el abogado constitucionalista Arturo Fermandoa. Por otra parte, el 24 de agosto tenemos un webinar en conjunto con CHC Asesorías, dirigido a los no adherentes e interesados en FEC, titulado Familia Empresaria y Empresa Familiar. ¿Cómo sobrevivir en tiempos difíciles? Les pedimos que inviten a sus contactos que crean pueden beneficiarse de pertenecer a nuestra organización. Para los miembros de FEC, les comentamos que estamos realizando reuniones tipo conversatorios en formato presencial con un máximo de 10 personas con temas de interés de las familias empresarias, así como también visitas a las instalaciones de las empresas FEC que han resultado un éxito, como fue conocer Cerámica Santiago, Grúas Burger y próximamente Juguetes Ansaldo. FEC además cuenta con un área de consultoría especializada con un equipo de profesionales con amplia experiencia y expertise, que pone al servicio de las familias empresarias para potenciar el desarrollo de ellas en cada etapa de su ciclo de vida, como también para profesionalizar sus empresas y negocios. Realizamos proyectos tales como protocolo familiar, planificación estratégica, formación de directorios, entre otros. Soliciten una reunión para plantearnos sus necesidades. Les reitero nuestro sitio web www.fecchile.cl y los invito a estar siempre atentos a nuestras redes sociales y a las nuevas conferencias, publicaciones y, por supuesto, a nuestras actividades e iniciativas que les haremos llegar vía correo electrónico
o simplemente por WhatsApp. Por último, les recuerdo que pueden permanecer conectados, ya que terminada la grabación, el expositor responderá preguntas a viva voz en breves momentos. Muchas gracias por su grata compañía y muy buenas tardes.